Soy Robert González, de la Asamblea Nacional Catalana y del Comité de Defensa de la República en México. Hoy, 23 de marzo de 2020, a pesar de la distancia física a la que nos está obligando la pandemia del coronavirus, quiero mostrar la proximidad y la solidaridad entre todos los pueblos oprimidos del mundo, y que el 23 de marzo, día en que se conmemora la declaración del reconocimiento del derecho a la autodeterminación por parte de Naciones Unidas, sea reconocido como el Día Internacional por el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos. Es por eso que también quiero pedir desde aquí, desde Pachuca, Hidalgo, la libertad de los presos políticos y de las presas políticas catalanas, todavía hoy injustamente encarcelados desde hace más de 2 años, por defender precisamente el derecho a la autodeterminación. Por eso, sin más, les animo a todas y a todos a que este 23 de marzo sea el primero de una larga historia de liberación de todos los pueblos que luchan por su derecho a la autodeterminación.